Pedí días libres para la boda de mi hermano. Al llegar, mis padres me detuvieron, solo familia. No estás invitada. Me fui destrozada. 3 días después, la organizadora llamó, señora, la cuenta es de $26,000. ¿Cómo pagará? Sonreí y dije. La voz de la organizadora de bodas al teléfono era cortés, casi disculpándose. Señora, el saldo restante para la recepción de la boda de su hermano es de $26,000. ¿Cómo le gustaría proceder hoy? Por un momento, honestamente pensé que tenía el número equivocado. Estaba sentada en mi pequeña mesa de la cocina en Raleigh, Carolina del Norte. La luz del amanecer entraba por la ventana, mi café aún humeaba frente a mí. Mi teléfono estaba en altavoz, y las palabras que acababa de decir flotaban en el aire como algo irreal. $26,000 por una boda a la que ni siquiera me habían permitido asistir. Respiré despacio y pregunté lo único que tenía sentido. Disculpe, dije suavemente, ¿por qué pensaría usted que voy a pagar la boda de mi hermano? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Bueno, dijo con cautela, su nombre figura como garante financiero en el contrato de la recepción. Y justo así, el recuerdo de aquella noche me inundó. El viñedo, las luces de cuerda, mis padres parados frente a la entrada como guardianes, y la voz de mi madre diciendo aquellas palabras, todavía no puedo creer que lo haya dicho. Solo la familia puede entrar. Usted no fue invitada. 3 días antes, yo creía que estaba haciendo algo bueno. Tengo 62 años ahora, y después de toda una vida de trabajo, intento mantener mi vida simple. Vivo sola en una modesta casa de una sola planta en Raleigh, no lejos del hospital de veteranos, donde hago voluntariado 2 veces por semana, ayudando a veteranos mayores a gestionar papeleo y citas. Aquí hay paz. La mayoría de las mañanas comienzan igual, café, las noticias locales en la radio, una caminata corta por el vecindario si el tiempo lo permite. Pero aquella semana había sido diferente porque mi hermano menor, Daniel, se casaba. Daniel es 8 años menor que yo. Al crecer, él era el que más preocupaba a nuestros padres, el que necesitaba ayuda extra, ánimo extra, oportunidades extra. Yo era lo opuesto, la confiable. A los 18, me uní a la Marina y pasé 25 años en servicio antes de retirarme. Mis padres estaban orgullosos a su manera, pero siempre tuve la sensación de que Daniel era el más cercano a ellos. Aún así, la familia es familia. Y cuando supe de la boda, pensé que era hora de aparecer. Llamé a mi coordinadora de voluntariado y pedí unos días libres. Voy hacia Ohio, le dije. Mi hermano se casa. Ella rió cálidamente. Bueno, Margaret, eso suena a un buen motivo para un viaje por carretera. Y lo era. El viaje de Raleigh a Columbus toma unas 8 horas si el tráfico coopera, y siempre me han gustado los viajes largos. Te da tiempo para pensar. Salí temprano ese jueves por la mañana con una pequeña bolsa de viaje y un regalo de boda cuidadosamente envuelto en el asiento del pasajero. Dentro de la caja había un juego de vasos de cristal sencillos. Nada extravagante, pero algo bonito, algo práctico, algo que pudiera durar. Cuanto más me acercaba a Ohio, más recordaba los viejos tiempos. Nuestra casa de la infancia, las cenas de los domingos, mi madre tarareando mientras cocinaba. La vida era más simple antes de que la gente creciera y se distanciara. A última hora de la tarde, llegué al viñedo donde se celebraba la boda. Era el tipo de lugar que se ve en las revistas, campos verdes ondulantes, hileras de vides y un salón de recepción estilo granero decorado con luces blancas. Coches formaban fila en el camino de grava. Los invitados vestían elegantemente, riendo, tomándose fotos cerca de la entrada. Por un momento, parada allí con mi regalo en las manos, me sentí esperanzada. Quizás este era el momento en que las cosas volverían a sentirse normales. Caminé hacia la entrada, y fue entonces cuando vi a mis padres. Estaban parados justo afuera de las puertas, saludando a los invitados que llegaban. Mi padre me vio primero. Su sonrisa se desvaneció. Luego mi madre se dio la vuelta. La expresión en su rostro no era de enfado. Era algo peor, vergüenza. Caminó hacia mí rápidamente, bajando la voz. Margaret,
¿qué haces aquí? Parpadeé, confundida. ¿Qué quieres decir? Vine a la boda. Ella miró por encima del hombro hacia la entrada. Solo la familia puede entrar. Casi me río. Mamá, dije suavemente, yo soy familia. Ella dudó. Luego dijo las palabras que nunca olvidaré, no fuiste invitada. Recuerdo cómo los sonidos a mi alrededor se sintieron de repente distantes. Invitados pasando. Música sonando dentro del salón. Alguien descorchando una botella de champán cerca. ¿Estás hablando en serio? Pregunté. Mi padre dio un paso adelante, su expresión se tensó. Margaret, no pensamos que realmente vendrías. Los miré a ambos. Daniel sabe que estoy aquí. Mi madre suspiró, visiblemente incómoda. Él tiene muchas cosas que hacer hoy. Esa fue su respuesta. No un no, sino evasión. Me quedé allí unos segundos, que parecieron una eternidad. Luego asentí lentamente. Bueno, dije en voz baja, no voy a armar un escándalo. Le entregué el regalo envuelto a mi madre. Dáselo a ellos. Ella lo tomó torpemente. Y así, sin más, me di la vuelta y caminé de regreso al estacionamiento. La grava crujía bajo mis zapatos mientras llegaba a mi coche. Me senté al volante un rato antes de encender el motor. Sin llorar, solo pensando. A veces, el tipo de dolor más profundo no es ruidoso. Es silencioso. Es darte cuenta de que en algún momento dejaste de pertenecer. A la mañana siguiente, empaqué mi maleta y conduje de vuelta a Carolina del Norte. No llamé a nadie y nadie me llamó hasta 3 días después, cuando la organizadora de bodas preguntó cómo planeaba pagar $26,000 por una boda a la que ni siquiera me habían permitido asistir. Y de repente, la historia no había terminado después de todo. En el momento en que la organizadora me dijo que mi nombre estaba en la lista como garante financiero, algo en mi interior se quedó muy quieto. Ni enfadado, ni sorprendido, solo tranquilo. A los 62, aprendes que cuando algo no tiene sentido, lo más inteligente es bajar la velocidad y escuchar con atención antes de reaccionar. Señora, dije suavemente al teléfono. ¿Podría explicarme exactamente a qué se refiere con eso? La mujer al otro lado, Clare, había dicho que ese era su nombre, sonó aliviada de que no estuviera gritando. Bueno, comenzó con cuidado. Cuando se finalizó el contrato de la recepción, su hermano indicó que usted cubriría el saldo como regalo de bodas. Su nombre e información de contacto figuraban como la parte responsable. Me recliné en mi silla de la cocina. Mi hermano le dijo eso. Sí, señora. ¿Y usted nunca habló conmigo? Hubo una pausa. Bueno, no. Respiré despacio otra vez. Clare, necesito que entienda algo, dije con calma. Ni siquiera me permitieron entrar a esa boda. El silencio llenó la línea. ¿Lo siento? ¿Qué? Conduje 8 horas para asistir, expliqué en voz baja. Mis padres me detuvieron en la puerta y me dijeron que no estaba invitada. Clare no dijo nada durante unos segundos. Luego habló de nuevo, su voz notablemente más cautelosa. Esa no fue la impresión que nos dieron. Pude imaginarla hojeando papeles, mirando el contrato de nuevo. ¿Sería posible, preguntó con cuidado, que le envíe por correo electrónico la documentación que tenemos en archivo? Eso sería de gran ayuda, dije. Después de colgar, me quedé sentada un largo rato, mirando por la ventana de la cocina el arce en mi patio trasero. Las hojas apenas comenzaban a cambiar de color. El otoño siempre me recuerda lo silenciosamente que pueden cambiar las cosas. Un momento, todo parece normal. Y de repente, todo el paisaje cambia. Unos 20 minutos después, llegó el correo electrónico. Lo abrí lentamente. Había varios archivos adjuntos, facturas, recibos y el contrato de la recepción. Hice clic primero en el contrato. Efectivamente, cerca del final del documento había una sección etiquetada Garante Financiero. Y allí mismo, en letras pulcras y mecanografiadas, estaba mi nombre, Margaret Hayes. Debajo, mi número de teléfono, mi dirección de correo electrónico.
Todo correcto, excepto por un detalle muy importante, la línea de firma debajo de mi nombre. Me quedé mirándola un momento. No era mi letra. Ni de cerca. Alguien había firmado mi nombre torpemente, como una persona copiando una firma que solo había visto unas pocas veces. Me recliné de nuevo y me froté las sienes. Bueno, murmuré a la cocina vacía, eso explica algunas cosas. Por unos minutos, sentí el conocido tirón de la ira subiendo en mi pecho, pero el enfado nunca me ha servido de mucho. 25 años en la Marina te enseñan que reaccionar demasiado rápido rara vez soluciona algo. Así que, en su lugar, empecé a leer. El contrato mostraba que la recepción se había celebrado en el Salón del Granero renovado del Viñedo, cena para 140 invitados, barra libre, banda en vivo, buffet de postres nocturno. El costo total había ascendido a poco más de $30,000. Daniel y su prometida habían pagado $5,000 como depósito, quedando $26,000 pendientes, y aparentemente habían decidido que yo era la persona que cubriría el resto en silencio. No pude evitar negar con la cabeza un poco. No por el dinero. He sido cuidadosa con mis finanzas toda mi vida. Una pensión de la Marina jubilada y una modesta cuenta de ahorros me han mantenido lo suficientemente cómoda. $26,000 ciertamente dolería, pero no me destruiría. Lo que dolió fue la suposición, la idea de que simplemente lo aceptaría, pagaría la factura y me callaría sobre el resto. Mi teléfono vibró suavemente sobre la mesa. Otro correo de Clare. Este incluía el hilo de correos electrónicos entre la organizadora de bodas y mi hermano. Lo abrí. El primer mensaje era de Daniel. Hola, Clare. Solo para confirmar que mi hermana Margaret cubrirá el saldo restante como nuestro regalo de bodas. Ella vuela desde Carolina del Norte para la ceremonia. Así que puedes contactarla directamente si es necesario. Debajo estaba la respuesta de Claire agradeciéndole la aclaración. Me quedé leyendo esas palabras 2 veces, y luego una tercera. Finalmente, cerré la computadora portátil. Por un momento, solo escuché el silencio de la casa a mi alrededor. El zumbido del refrigerador, un perro ladrando en la calle. La vida normal continuaba completamente inconsciente del pequeño y extraño drama desarrollándose en mi mesa de cocina. La verdad era que ni siquiera me sorprendió. Daniel siempre tuvo la forma de dejar que otros limpiaran sus desastres. Cuando éramos niños, si algo se rompía en la casa, yo terminaba siendo quien pedía disculpas. Si olvidaba un proyecto escolar, yo era quien lo ayudaba a terminarlo la noche anterior. Nuestros padres lo llamaban ser el responsable. Pero la responsabilidad puede convertirse en una trampa si no tienes cuidado. La gente empieza a asumir que cargarás con cargas que nunca fueron tuyas. Mi teléfono sonó de nuevo alrededor del mediodía. Esta vez era Daniel. Vi cómo la pantalla se iluminaba con su nombre. Por un segundo, consideré dejar que pasara al buzón de voz, pero algo me dijo que debía contestar. Hola, Daniel. Su voz sonaba tensa. Margaret, ¿qué le dijiste al lugar de la boda? Sonreí levemente. Hola para ti también. Esto no es gracioso, espetó. Dicen que te negaste a pagar la cuenta. No me negué a nada, dije con calma. Simplemente expliqué que nunca estuve de acuerdo con ello. Hubo una larga pausa. Se suponía que debías ayudar, dijo finalmente. Ayudar, repetí suavemente. Con la recepción, Daniel, dije en voz baja. Le dijiste al lugar que yo pagaría $26,000. ¿Puedes permitírtelo? Esa frase se quedó entre nosotros como una piedra. No me invitaste a la boda. Le recordé. Esa fue decisión de mamá. Sin embargo, te sentiste muy cómodo poniendo mi nombre en la factura. Suspiró fuerte por el teléfono. Estás haciendo de esto un problema más grande de lo necesario. Por primera vez, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No enfadó. Algo más firme. No, dije suavemente. Creo que ya lo hiciste exactamente tan grande como necesitaba ser. No tuvo respuesta para eso.
Y mientras el silencio se extendía entre nosotros, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en mi vida, no iba a apresurarme a solucionar los problemas de Daniel. Esta vez, la responsabilidad iba a caer exactamente donde pertenecía. Clare me llamó de nuevo a la mañana siguiente. Su voz era más suave esta vez, casi cautelosa, como alguien pisando con cuidado sobre hielo delgado. Señora Hayes, dijo, nuestro departamento de contabilidad me pidió que diera seguimiento con usted con respecto al contrato de la recepción. Ya había servido mi café matutino y me había instalado en la misma silla de la cocina donde había leído los papeles el día anterior. Suponía que lo harían, respondí. Hubo una breve pausa. Después de revisar la documentación que envió, Clare continuó, parece que la firma en la línea de garante podría no haber sido firmada por usted. Podría no haber sido, dije con calma. Bueno, admitió, es claramente inconsistente. Agradecí su profesionalismo. Estaba tratando de mantenerse neutral mientras reconocía lo obvio. Nunca firmé ese documento, dije con calma. Y nunca acepté pagar la boda de mi hermano. Entiendo, respondió. Nuestro departamento legal solo necesita una declaración por escrito confirmando que eso no será un problema. Hablamos un poco más sobre el proceso. Clare explicó que una vez que se presentara mi declaración, el lugar reevaluaría quién era legalmente responsable del saldo restante. Antes de colgar, ella dudó. Señora Hayes, si no le importa que le pregunte, su familia realmente le dijo que no estaba invitada. Su pregunta me tomó por sorpresa. Miré de nuevo por la ventana a la calle tranquila. Sí, dije simplemente, lo hicieron. Lo siento mucho, dijo. Y la sinceridad en su voz me sorprendió. Después de terminar la llamada, escribí la declaración que solicitaron. Era sencilla, solo unos párrafos confirmando que nunca había acordado servir como garante financiero y que la firma en el contrato no era la mía. Se la envié por correo electrónico en menos de una hora. Luego cerré mi computadora portátil y seguí con mi día. Esa tarde, conduje al centro de veteranos como siempre lo hacía los martes. El edificio no es elegante, solo un viejo complejo de oficinas de ladrillo cerca del hospital de veteranos donde un puñado de voluntarios ayudamos a los veteranos a ordenar papeleo, formularios de beneficios, programar citas, esas cosas. Mucha de la gente que pasa por esas puertas son hombres mayores que sirvieron hace décadas y nunca entendieron del todo el sistema. A veces solo necesitan a alguien lo suficientemente paciente como para sentarse con ellos y leer la letra pequeña. Siempre he encontrado consuelo en ese tipo de trabajo. Problemas que realmente se pueden resolver. Conversaciones reales. Nada como el extraño lío esperando en mi bandeja de entrada de correo electrónico. Cuando llegué, mi amigo Harold ya estaba en su escritorio habitual. Harold tiene 73 años y sirvió 2 veces en Vietnam. Ha estado haciendo voluntariado allí incluso más tiempo que yo. Levantó la vista cuando entré. Bueno, si no es Margaret Hayes, dijo con una sonrisa. Pensé que estabas celebrando una boda. Colgué mi chaqueta en el respaldo de mi silla. Los planes cambiaron, dije. Harold estudió mi rostro por un momento. ¿Estás bien? Esa es la cosa con la gente que ha vivido lo suficiente, reconocen cuando algo anda mal. Me serví una taza del café horrible y me senté frente a él. Déjame preguntarte algo, dije. Dispara. Si alguien intenta entregarte una factura de $26,000 por algo que no acordaste, ¿qué harías? Harold levantó una ceja. Bueno, dijo lentamente, primero me aseguraría de que tienen a la Margaret Hayes equivocada. Me reí en voz baja. Ese fue mi primer pensamiento también. Luego expliqué toda la historia, la boda, el viñedo, mis padres deteniéndome en la puerta, el contrato con mi firma falsificada. Harold escuchó sin interrumpir, recostado en su silla. Cuando terminé, dejó escapar un silbido bajo. Eso es algo, dijo. Esa es una forma de decirlo. Negó lentamente con la cabeza. ¿Vas a pagarla? La respuesta salió tan fácilmente que me sorprendió. Harold asintió una vez, aprobador. Bien. Lo miré con curiosidad. Sin sermón sobre la lealtad familiar. Él sonrió débilmente.
Margaret, he vivido lo suficiente para aprender algo sobre la familia. La sangre puede hacerte pariente, dijo, pero el respeto es lo que te hace familia. Sus palabras se quedaron conmigo el resto de la tarde porque, en el fondo, de eso se trataba toda esta situación, no de dinero, sino de respeto, o más bien, de la falta de él. Cuando llegué a casa esa noche, había otro correo electrónico esperándome. Este no era de Clare. Era de Daniel. El asunto simplemente decía, necesitamos hablar. Lo abrí. Margaret, el lugar dice que les dijiste que no eres responsable de la cuenta. Esto nos está causando un gran problema. Mamá y papá están muy molestos. Sabes que no pueden permitirse algo así. ¿Podemos arreglar algo? Leí el mensaje 2 veces, luego me recliné en mi silla. Lo que más me llamó la atención no fue la petición. Fue el tono. Daniel no se estaba disculpando. No estaba reconociendo lo que había pasado en la boda. Simplemente me estaba pidiendo que resolviera el problema, de la misma manera que siempre lo había hecho. Miré el cursor parpadeante por un momento antes de escribir mi respuesta. Daniel, le dijiste al lugar que pagaría por una boda a la que no fui invitada. No firmé ese contrato. No soy responsable de esa cuenta. Margaret. Claro. Honesto. Presioné enviar. Unos 10 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Daniel. Era mi padre. Vi la pantalla por unos segundos antes de contestar. Hola, papá. Su voz sonaba más vieja de lo que recordaba. Margaret dijo en voz baja. Necesitamos hablar. Y de alguna manera, tuve la sensación de que esta conversación iba a revelar más de lo que nadie en mi familia había esperado. Mi padre nunca había sido un hombre que desperdiciara palabras. Cuando era niña, sus consejos solían venir en frases cortas que sonaban más a instrucciones que a conversaciones. Cosas como, termina lo que empiezas o mantente firme en tus decisiones. Así que, cuando dijo, Margaret, necesitamos hablar, supe que la conversación no sería trivial. Puse el teléfono en altavoz y me senté de nuevo en la mesa de la cocina. Muy bien, dije con calma. ¿De qué te gustaría hablar? Hubo una larga pausa en la línea. Podía oír el débil ruido de fondo de un televisor detrás de él. Probablemente la misma sala de estar donde Daniel y yo habíamos crecido. Finalmente, se aclaró la garganta. ¿El viñedo llamó a tu madre esta mañana? Imagino que sí. Dijeron que les dijiste que no eres responsable de la cuenta. Eso es correcto. Siguió otra pausa. Luego dijo algo que casi me hace reír. Bueno, pensamos que ayudarías, no que te disculparías, no que darías explicaciones. Solo esa suposición silenciosa otra vez. Junté mis manos sobre la mesa. Papá, dije suavemente. Conduje 8 horas para asistir a la boda de Daniel. Lo sé. Tú y mamá me detuvieron en la puerta. Fue un malentendido. Me recliné en mi silla. ¿Un malentendido?, repetí. Bueno, dijo lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. La prometida de Daniel quería mantener la lista de invitados pequeña. 140 personas es pequeño ahora. No respondió. Podía oírlo respirar al otro lado de la línea. Luego dijo algo que reveló más de lo que probablemente pretendía. Margaret, no pensamos que realmente vendrías. Esa frase quedó suspendida en el aire entre nosotros. Miré fijamente la pared de la cocina por un momento. ¿No pensaste que vendría a la boda de mi propio hermano? Has estado distante por años. He estado viviendo mi vida. Exactamente. Ahí estaba. Ese juicio silencioso que había escuchado desde que tenía 18 años. El momento en que elegí la Marina en lugar de quedarme en Ohio. El momento en que decidí que no necesitaba el permiso de nadie para construir mi propia vida. No estoy segura de cómo eso explica falsificar mi firma en un contrato, dije con calma. Esta vez, el silencio duró más. Finalmente, dijo en voz baja, tu madre se encargó del papeleo. Por supuesto que lo hizo.
Mamá siempre había creído que era buena resolviendo problemas, incluso si las soluciones creaban problemas mayores más tarde. Daniel sabía que pregunté. Sabía que te estábamos pidiendo ayuda. Eso no es lo que pregunté. Él no respondió. Y esa fue respuesta suficiente. Cerré los ojos brevemente y exhalé por la nariz. Pusiste mi nombre en un contrato de $26,000 sin preguntarme, dije. Dijiste que podías permitírtelo. Era la misma frase que había usado Daniel. Exactamente la misma. Por un momento, casi admiré la consistencia. Papá, dije suavemente. Esto no se trata de si puedo permitírmelo. Bueno, ciertamente no se trata de si nosotros podemos. Pude escuchar la frustración colándose en su voz ahora. Tu madre y yo estamos jubilados, Margaret. No tenemos ese tipo de dinero. Entiendo eso. Entonces ves el problema. Sí, dije. Lo veo. El problema era que, durante 62 años, mi familia había creído una cosa sobre mí, que eventualmente intervendría y cargaría con cualquier peso que pusieran sobre mis hombros. Y la verdad era que no estaban equivocados. Lo había hecho toda mi vida. Pero algo en estar parada en ese estacionamiento de grava fuera del viñedo había cambiado algo profundo dentro de mí. Quizás fue la edad. Quizás fue la dignidad. Quizás fue simplemente agotamiento. No voy a pagar esa cuenta, dije en voz baja. Mi padre dejó escapar un largo suspiro. ¿Realmente vas a dejar que tu hermano empiece su matrimonio enterrado en deudas? Pensé cuidadosamente en esa pregunta. Luego respondí honestamente. No. ¿Qué significa eso? Significa que Daniel comenzó su matrimonio mintiendo. Otro largo silencio. Este más pesado que los otros. Finalmente, mi padre habló de nuevo. Siempre has sido terca. Sonreí débilmente. Solías llamarlo responsabilidad. Bueno, a veces la responsabilidad significa ayudar a la familia. Y a veces, dije suavemente, significa enseñarles a no cometer el mismo error de nuevo. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Entonces dijo algo que no esperaba. Tu madre está muy molesta. Seguro que lo está. Dice que estás humillando a la familia. Eso casi me hizo reír a carcajadas. Papá, dije en voz baja. Le dijeron a un lugar de bodas que yo pagaría por una recepción a la que ni siquiera me dejaron asistir. Sí, pero eso se suponía que se mantendría en privado. Negué lentamente con la cabeza, y fue entonces cuando quedó perfectamente claro. Esto nunca se había tratado de lo correcto o lo incorrecto. Se trataba de apariencias, de salvar la cara, de evitar la vergüenza, y habían asumido que la solución más fácil era entregarle el problema silenciosamente a mí. Bueno, dije con calma, ya no es privado. ¿Qué planeas hacer? Nada dramático, Margaret. El lugar pidió una declaración por escrito confirmando que yo no autoricé el contrato. ¿Le explicaste y se la diste? Sí. Entonces, ¿qué pasa ahora? Miré el correo que Clare me había enviado esa tarde. Asignarán la responsabilidad de nuevo a las personas que firmaron el acuerdo. Mi padre no habló durante varios segundos. Luego hizo la pregunta que sabía que venía. ¿Eso significa Daniel? Sí. Otro largo silencio. Cuando finalmente habló de nuevo, su voz sonaba más vieja que nunca. Has cambiado. Pensé en eso. No, dije suavemente. La semana siguiente fue extrañamente tranquila. Sin llamadas telefónicas enfadadas, sin mensajes dramáticos. Solo silencio. Y a mi edad, he aprendido que el silencio generalmente significa una de dos cosas, o la gente se está calmando, o están descubriendo qué hacer a continuación. Por mi parte, volví a vivir mi vida. El miércoles por la mañana, conduje al supermercado como siempre lo hacía. El mismo mercado pequeño a 2 millas de mi casa. La misma cajera que ha trabajado allí durante años. Buenos días, Margaret, dijo mientras escaneaba mi pan y mis huevos. Buenos días, Susan. Afuera, el clima se había vuelto fresco.
Ese tipo de aire de principios de otoño que te recuerda que el verano terminó oficialmente. Cosas simples, cosas normales. Pero bajo esa tranquila rutina, sabía que algo más estaba sucediendo de vuelta en Ohio, porque cuando un lugar no recibe un pago, no se encoge de hombros y se olvida de ello. Hacen seguimiento, y lo hacen seriamente. 3 días después, Clare volvió a llamar. Señora Hayes, quería actualizarla sobre la situación. Dejé mi café y escuché. Nuestro departamento legal revisó la declaración que envió junto con la documentación del contrato. Eso suena exhaustivo, dije. Lo es. Hizo una breve pausa. Debido a que la firma en la línea de garante no se puede verificar como suya, el lugar no puede legalmente considerarla responsable del saldo. Eso tiene sentido. Sin embargo, continuó con cautela, el contrato fue ejecutado por los clientes principales, su hermano y su prometida. Por lo tanto, la responsabilidad recae de nuevo en ellos. Sí. Asentí lentamente aunque ella no podía verme. ¿Y se les ha notificado? Sí, señora. Otra pequeña pausa. Su hermano parecía sorprendido. Casi sonrió. Bueno, dije suavemente, eso nos hace 2. Clare rió suavemente. Admito que esta situación es inusual. Imagino que no sucede a menudo. No exactamente así. Dudó de nuevo antes de hablar. Espero que no le importe que le pregunte, pero manejó la situación con una calma notable. Pensé en ello. Años en la marina, dije, aprendes que reaccionar emocionalmente generalmente empeora los problemas. Bueno, dijo amablemente, por si sirve de algo, creo que usted se manejó con mucha dignidad. Después de colgar, me quedé sentada en silencio por un momento. No fue una victoria exactamente, más bien como el ajuste de un equilibrio que había estado desfasado durante mucho tiempo. Esa noche, mi teléfono volvió a sonar. ¿Daniel? Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Hola. Su voz salió tensa y cortante. Reasignaron la cuenta a mí. Sí, tú hiciste eso. No, dije con calma. Tú lo hiciste. Podrías haber ayudado. Podría haber sido invitado. Eso lo detuvo. ¿Realmente vas a seguir sacando eso a relucir? Parece relevante. Exhaló fuerte. No entiendes lo vergonzoso que es esto. Me recliné en mi silla. Daniel, le dijiste a un negocio que yo pagaría $26,000 sin preguntarme. Se suponía que era un regalo. Un regalo requiere consentimiento. Otro silencio. Siempre complicas las cosas. Esa frase sonaba tan familiar que casi me trajo nostalgia. En realidad dije en voz baja, esta es la primera vez que mantengo las cosas muy simples. ¿Cómo explicas eso? Tú firmaste el contrato y ahora eres responsable. Eso no es justo. No pude evitarlo. Me reí. ¿Justo? Sí. Le dijiste al lugar que yo pagaría. Eres mi hermana. Es cierto. Las familias se ayudan entre sí. Sí, dije, también se invitan entre sí a las bodas. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Finalmente, Daniel dijo algo más suave. Realmente habrías pagado, ¿verdad? Esa pregunta me tomó por sorpresa. Lo pensé honestamente. Sí, dije, si me lo hubieras pedido. No respondió de inmediato. Y cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, menos enfadada. Mamá dijo que armaste un escándalo en el lugar. No lo hice. Dijo que la avergonzaste. Le entregué un regalo y me fui en silencio. Siguió otro largo silencio. Entonces Daniel suspiró. Las cosas se salieron de control. Estábamos bajo mucha presión planeando la boda. Seguro. Y mamá pensó. Bueno, pensó que yo cubriría la cuenta. Sí, ahí estaba. Finalmente dicho en voz alta. Me froté la frente lentamente. Daniel, ¿sabes qué fue lo que más dolió? ¿Qué? No el dinero. ¿Entonces qué?
La suposición de que aceptaría ser tratada así. No respondió. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, el enfado pareció drenarse de la conversación. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Eso depende de ti. ¿Te refieres a la cuenta? Sí. No tengo $26,000. Lo sé. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Pensé en eso por un momento. Luego le di la única respuesta honesta que tenía, lo mismo que hacen la mayoría de los adultos cuando enfrentan una deuda: averiguarlo. La línea se quedó en silencio durante varios segundos. Luego Daniel habló de nuevo, pero esta vez su voz contenía algo nuevo, algo que no le había escuchado en mucho tiempo: incertidumbre. Margaret. Sí. ¿Realmente te lastimamos tan mal? No respondí de inmediato. En cambio, miré por la ventana la luz del atardecer. Sí, dije suavemente. Lo hicimos. Y por primera vez desde la boda, Daniel no discutió. Daniel no volvió a llamar durante casi 2 semanas. En mis años más jóvenes, ese tipo de silencio podría haberme molestado. Podría haber pasado horas preguntándome qué pensaba la gente o si debería llamar primero para suavizar las cosas. Pero la edad cambia tu perspectiva. Cuando llegas a los 60, empiezas a comprender algo sobre la vida: la gente carga con sus errores más tiempo del que carga con su orgullo. Y a veces se necesita una crisis para que las familias finalmente digan cosas que deberían haber dicho décadas antes. Así que seguí con mi rutina. Las hojas en mi vecindario habían adquirido tonos más profundos de naranja y rojo. Mis caminatas matutinas eran más frescas ahora, y el aire tenía ese olor seco y terroso que siempre me recuerda al otoño en Ohio cuando era niña. Un jueves por la tarde, estaba terminando una pila de papeleo en el centro de veteranos cuando mi teléfono vibró en mi bolso. Miré la pantalla. Era mi padre de nuevo. Me disculpé de la mesa y salí al pequeño estacionamiento detrás del edificio antes de contestar. Hola, papá. Por un momento, todo lo que escuché fue el viento moviéndose entre los árboles al otro lado de la línea. Luego habló. Margaret, ¿tienes unos minutos? Sí, los tengo. Su voz sonaba más lenta de lo habitual, como alguien eligiendo cada palabra con cuidado. Tu madre y yo nos reunimos con Daniel ayer. Me apoyé contra la puerta de mi coche. Y están negociando un plan de pagos con el viñedo. Eso no me sorprendió. La mayoría de los lugares negociarán una vez que se dan cuenta de que alguien tiene la intención genuina de pagar, aunque lleve tiempo. Eso suena razonable, dije. Sí. Hubo una larga pausa. Luego añadió en voz baja: les tomará varios años. No respondí de inmediato. En cambio, observé a un par de hombres mayores cruzar lentamente el estacionamiento hacia el edificio, riendo de algo que no podía oír. La vida seguía adelante como de costumbre. ¿No llamaste para actualizarme sobre el plan de pagos?, dije suavemente. No. Otra pausa. Luego dijo algo que me tomó completamente por sorpresa. Tu madre quiere disculparse. Parpadeé. Ya veo. Sabe que manejó las cosas mal. Esa era una forma de decirlo. ¿Y Daniel?, pregunté. Está avergonzado. Eso podría ser una experiencia saludable. Mi padre rió suavemente. Siempre tuviste una manera de decir las cosas claramente. Eso viene con la práctica. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Luego dijo algo que hizo que mi pecho se tensara un poco. Tu madre lloró después de la boda. No estaba segura de qué hacer con esa información. ¿Por qué? Dijo que se dio cuenta demasiado tarde de que te había alejado. Respiré despacio. Es extraño cómo escuchar algo así puede suavizar la ira que nunca quisiste sentir. Yo nunca quise distancia, dije. Solo quería que me trataran como si importara. ¿Importabas? Entonces, ¿por qué tardaron 60 años en escuchar eso? No respondió. En cambio, preguntó otra cosa. ¿Considerarías venir a Ohio para Acción de Gracias este año? La pregunta me sorprendió. Mis padres nunca habían sido de invitar abiertamente a conversaciones difíciles.
Pero quizás el tiempo cambia a las personas, al igual que cambia todo lo demás. Tendría que pensarlo, dije honestamente. Eso es justo. ¿Y papá, sí? Si voy, no será para fingir que nada de esto pasó. No esperaría eso. Asentí lentamente. Por primera vez desde el estacionamiento del viñedo, sentí que algo dentro de mi pecho se relajaba. No perdón exactamente, sino la posibilidad de él. Antes de colgar, mi padre dijo una cosa más. Margaret, sí, manejaste esto mejor de lo que yo lo habría hecho. Sonreí débilmente. Eso viene con la experiencia. Y cuando la llamada terminó, me quedé allí un momento en el tranquilo estacionamiento, dándome cuenta de que a veces la venganza más poderosa no es ruidosa ni dramática. A veces es simplemente mantenerse quieto el tiempo suficiente para que la verdad alcance a todos los involucrados. Acción de Gracias llegó con ese cielo gris y frío que siempre me recuerda a Ohio a finales de noviembre. No había regresado a la casa de mis padres en casi 4 años. El viaje hacia el norte se sintió diferente esta vez. No pesado como lo había sido el viaje a la boda, sino reflexivo, tranquilo. Salí de Raleigh antes del amanecer y seguí las mismas carreteras que había tomado semanas antes, viendo cómo el paisaje cambiaba lentamente de los bosques de pinos de Carolina del Norte a las tierras de cultivo ondulantes del sur de Ohio. 8 horas le dan a una persona mucho tiempo para pensar. Pero curiosamente, mis pensamientos ya no eran de ira. Eran reflexivos. En algún momento de tus 60, empiezas a entender algo sobre la vida. La gente carga con sus errores más tiempo del que carga con su orgullo. Y a veces se necesita una crisis para que las familias finalmente digan cosas que deberían haber dicho décadas antes. Cuando llegué al camino de entrada de mis padres, el sol ya comenzaba a ponerse. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba. Es gracioso cómo sucede eso. Cuando eres niño, tu casa de la infancia parece enorme. Cuando regresas más tarde en la vida, parece casi modesta. Mi padre abrió la puerta principal antes de que yo pudiera siquiera llamar. Por un momento, nos quedamos allí mirándonos. Había envejecido desde la última vez que lo vi. No dramáticamente, pero lo suficiente como para que los años fueran visibles ahora en las líneas alrededor de sus ojos. Hola, papá. Hola, Margaret. Luego se hizo a un lado. ¿Pasa? La casa olía exactamente igual que siempre olía en Acción de Gracias, pavó, relleno y el pastel de calabaza de mi madre. Mamá estaba parada en la cocina cuando entré. Se giró lentamente cuando escuchó mis pasos. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego hizo algo que me sorprendió. Caminó directamente hacia mí y me abrazó. No el abrazo cortés que las familias a veces intercambian. Uno de verdad. Fuerte. Lo siento, susurró. Solo 2 palabras. Pero después de 62 años, tenían peso. Cuando se apartó, tenía los ojos húmedos. Manejé terriblemente la boda, dijo en voz baja. Sí, respondí suavemente. Ella asintió. Pensé que si poníamos tu nombre en el contrato, ayudarías en silencio y todo saldría bien. Eso suena a ti. No me di cuenta de cuánto te dolería. Miré alrededor de la cocina. La misma mesa, los mismos gabinetes, el mismo lugar donde tantas discusiones y conversaciones habían tenido lugar a lo largo de los años. No me dolió el dinero, dije. Lo sé ahora. Me dolió que me dijeras que no era familia. Mi madre cerró los ojos brevemente. Ese fue el peor error que he cometido en mucho tiempo. Detrás de nosotros, Daniel entró en la habitación. Él también parecía diferente. No mayor, exactamente. Solo más humilde. Su nueva esposa, Emily, estaba parada en silencio a su lado. Daniel se aclaró la garganta. Hola, Margaret. Hola. Por un momento, todos nos quedamos allí torpemente. Luego Emily habló. Estoy muy contenta de que hayas venido. Su voz era amable, sincera. Gracias, dije. Daniel se movió incómodo. Te debo una disculpa. Sí, dije. Estuvo mal poner tu nombre en ese contrato. Sí. Pensé.
No sé. Pensé que lo cubrirías y lo arreglaríamos más tarde. Esa parece ser la tradición familiar. Logró una pequeña sonrisa de vergüenza. Lo estamos pagando. Dijo que el viñedo había establecido un plan de pagos. Lo sé. Va a tomar unos años. Está bien. Parecía sorprendido. ¿No estás enfadada? Pensé cuidadosamente en esa pregunta. Estaba enfadada, dije. Pero el enfado tiene una vida útil. Daniel asintió lentamente. Supongo que merecimos lo que pasó. No, dije suavemente. Mereces enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Emily habló de nuevo. De una manera extraña, en realidad nos ha ayudado. Todos la miramos. Se encogió de hombros. Daniel y yo tuvimos que sentarnos y resolver nuestras finanzas juntos. ¿De verdad resolverlas? Daniel rió en voz baja. Resulta que el matrimonio comienza con muchas hojas de cálculo. Esa no es la base más terrible, dije. La cena esa noche fue más tranquila que las cenas de acción de gracias de nuestra juventud. Pero también fue más honesta. Hablamos de trabajo, de jubilación, del trabajo de maestra de Emily, de mi trabajo voluntario con los veteranos. Y por primera vez en años, nadie fingió que nuestra familia era perfecta. Más tarde esa noche, después de que todos los platos estuvieran lavados y todos los demás se hubieran ido a dormir, mi padre y yo nos sentamos juntos en la sala de estar, la misma habitación donde él había visto décadas de partidos de fútbol y noticieros vespertinos. Sabes, dijo pensativo, siempre pensé que la fortaleza significaba resolver los problemas de todos los demás. Sonreí débilmente. Mucha gente piensa eso, pero verte estas últimas semanas, me di cuenta de algo. ¿Qué cosa? La fortaleza también puede significar negarse a cargar con problemas que no son tuyos. Asentí. Eso es algo que me enseñó la Marina. Se reclinó en su silla. Estoy orgulloso de ti, Margaret. Las palabras cayeron suavemente pero profundamente. A los 62 años, escuchar eso todavía importaba, más de lo que hubiera esperado. Antes de acostarme esa noche, me paré junto a la ventana de mi viejo dormitorio de la infancia y miré hacia la tranquila calle de Ohio. La boda, la factura, las llamadas telefónicas. Todo había comenzado como una historia de traición. Pero de alguna manera se había convertido en otra cosa. Un recordatorio de que el respeto importa más que el dinero. Que la honestidad importa más que las apariencias. Y que a veces la mejor venganza no es devolver el daño. Es simplemente mantenerse firme hasta que la verdad reúna a todos en la misma mesa.